Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Para RTBC y en particular para Señal Colombia es muy importante preservar la memoria. Veíamos imágenes que forman parte del archivo de Señal Memoria. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, recordar es mucho más que vivir. Soy Frank Forero, soy moniquireño, soy boyacense de pura cepa, soy músico, hago carranga rock con mi agrupación Velo de Osa. Bueno, no soy mucho de ver televisión, pero cuando me siento a ver tele me gusta ver películas, me gusta mucho el cine. En Señal Colombia pasan muy buenas películas, pasan clásicos del cine colombiano, películas a las que es difícil tener acceso, por ejemplo, en internet o en otros medios. No sé qué es exactamente Señal Memoria, pero pues me remite a pensar que es algo que viene siendo Señal Colombia para rescatar todo ese legado, más bien para revivir ese legado, esa herencia, esa identidad. Un lugar que conserva lo que fuimos y lo que somos en imágenes y sonidos. Mantener la democracia, maestro. Sé muy bien que ni las Mejías. Más grandes realizaciones naturalísticas de todos los tiempos. Siento que hay joyas muy valiosas en donde podemos conocer más ese pasado nuestro como tal. Señal Memoria, porque nuestra memoria es para siempre. Entonces es lindo que se rescaten todas esas piezas que van sumando a un legado y a unas bases y a un pasado que nos construyen y que de alguna manera nos hacen ser lo que hoy somos como sociedad. Para conservar el pasado, bueno, tenemos herramientas muy bonitas y muy sencillas, como por ejemplo la copla. En nuestra región es algo muy característico, en Boyacá por lo menos, y muy de Colombia. Ahí se conserva memoria a diario, ¿no? Cuando uno la incorpora, entonces usar el su merced, usar palabras tan nuestras, eso es conservar memoria. Y siento que también uno lo puede hacer obviamente a nivel fotográfico. La fotografía es una gran herramienta para conservar, para capturar la esencia de un momento. Obviamente las herramientas audiovisuales, los sonidos indudablemente cambian también y lindo que se tenga un registro para ver toda esa evolución y todos esos cambios que se generan, ¿no? Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Néstor Gaitán. Hagamos juntos la televisión que queremos.
Varios televidentes comienzan a reconocer la labor que está haciendo Señal Memoria, que comienza a verse en la programación del canal. Para hablar de este tema estamos precisamente con su directora Tatiana Duplat. Hola Tatiana, ¿cómo está? Muy bien, gracias Eduardo. Usted ya había venido aquí al programa cuando estaba arrancando la marca Señal Memoria, como que estaban ustedes todavía quitándole los plásticos a los escritorios. Exactamente, literalmente Sí, además. reseteando los computadores. En estos meses, ¿qué ha pasado con Señal Memoria? Y también contémosle a las personas que de pronto no sepan qué es Señal Memoria, de qué se trata. Bueno, Señal Memoria es un proyecto, fundamentalmente, es un proyecto que busca recopilar, coleccionar, digamos, todos los registros de la radio y la televisión pública nacional que han quedado aquí en este mismo edificio de RTBC, que se han acumulado en un total de 75 años para la historia de la radio y 62 años para la historia de la televisión. Busca recopilarlos, limpiarlos, ponerlos a punto, digitalizarlos, catalogarlos y poder compartirlos con la gente. Entonces, Señal Memoria nace como marca, siempre pensando en que esto que tenemos aquí, que es valioso, que sabemos que es una joya, solo tiene sentido si lo podemos compartir con la gente. ¿Y cuáles son los mecanismos o los canales para compartirlo con la gente? Bueno, nosotros inicialmente, antes me toca decir qué es lo que hacemos. Sí, perfecto. Porque antes de poder compartir con la gente hay un proceso largo y dispendioso. Nosotros este acervo lo tenemos acumulado en 250.000 piezas, de las cuales 100.000 de estas piezas hacen parte del archivo de radio, casi todo de la Radio Nacional y en los últimos años de Radiónica. Y las otras 150.000 hacen parte de la Televisión Nacional Pública, que en distintas épocas ha sido, era una de las cadenas 1, 2 y 3 de Radiovisión, sí. Ahora Señal Colombia últimamente, y también algunos registros que quedaron de programadoras privadas que venían aquí y emitían. También tenemos cine, porque el antecedente más directo de la historia de la televisión colombiana es el cine. Ligado a la Radiodifusora Nacional de Colombia había un laboratorio de cine. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder saber qué hay en estas cintas? Hay que someterlas a un proceso muy costoso, muy costoso. La cinta tiene que ser descontaminada en una bodega especial aislada, porque tiene acumulados hongos y bacterias de 62 años. Luego de que es descontaminada, hay que arrancarle todas las etiquetas y limpiarla. Y esa información que está en la etiqueta hay que pasarla a una base de datos, hay que digitalizar lo que está ahí escrito y aún no sabemos si eso realmente coincide con lo que hay adentro. El material adentro. Pero guardamos esto, convertimos el número y la codificación en un código de barras, ahí ya sabemos qué tenemos y empezamos a escoger qué mostrarle a la gente en nuestra página web. Inicialmente en nuestra página web le estamos poniendo son pequeños extractos. Eso es como abrir un cajón y sacar una muestra y mostrarle, sí. Mire lo que me voy encontrando. Mire la mariposita de la colección de mariposas. Exacto. Todos nosotros aquí en RTBC tenemos la aspiración que Señal Memoria se convierta como en un canal especializado, claro. Con contenido histórico. Bueno, Tatiana, vamos a continuar con usted un poco más adelante y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Preservación. Del latín preservare, preservar consiste en cuidar, amparar o defender algo para evitar un eventual perjuicio o deterioro. La preservación puede desarrollarse en diversos ámbitos y de distintas formas para conservar las cualidades o la integridad de las cosas. Existen, por ejemplo, normas y leyes que buscan proteger los atractivos naturales y los edificios históricos. Las obras de arte también son objeto de estos esfuerzos. Es frecuente que un cuadro del siglo XVI no pueda ser tocado para evitar que los pigmentos de pintura se deterioren o que la cinta de una película se someta a un proceso especial para extender su vida. También existe la preservación digital, que busca garantizar que una información digital contenida en dispositivos informáticos o en soportes de este tipo pueda conservarse correctamente. Mi nombre es José Luis Rodríguez, tengo 32 años y vivo en Bogotá hace 32 años. A mí me gusta el contenido educativo que
que persiga atrapar al televidente de diversas maneras. El contenido que transmita le ofrezca al televidente la posibilidad de pensar. Pero de estos días de locura y de crimen, vuelve uno a la realidad para admitir que toda descripción que se haga es incompleta. Me encontraba viendo Dos Ángeles y Medio. Me pareció interesante ver la historia de cómo se vivenciaba la Bogotá de ese tiempo. Me gustó mucho la película. La estaba viendo, vi el mensaje y justo había llegado temprano ese día de la universidad. Dije, pocas veces lo hago, voy a verla. Y me atrapó la historia, me quedé ahí. La vi completa y me gustó. Y es interesante ver cómo se veía la ciudad en ese entonces. Nuestra historia sucede en Bogotá, aunque podría ocurrir en otra gran ciudad del mundo. Es una historia de esas en que cualquiera de ustedes puede ser uno de los personajes. Me encantaría saber de la película cómo se preservó, cómo la rescataron, porque había permanecido tanto tiempo oculta o sin publicarse. De pronto, ¿quiénes son sus actores? Vaya, empiezo a no saber ni lo que digo. Mejor los dejo con ella. Síganla. Me impactó mucho el contraste, por lo menos de donde se inicia la historia, que es el Parque Nacional, de ver lo que era, de que tenía un lago, no tenía ni idea, de las costumbres sociales de aquel entonces. Sí hemos cambiado bastante y tal vez algunas cosas deberían ser como lo eran al momento de filmarse la película. A todos los venidos desde los 4 puntos cardinales de la urbe. Parque Nacional. Pulmón verde donde los niños entrecruzan las serpentinas de sus risas vitales. Hagamos juntos la televisión que queremos. Continuamos nuestra conversación con Tatiana Duplat, directora de Señal Memoria. Tatiana, hablemos de un caso concreto que llamó mucho la atención de varios televidentes, que es la película Dos Ángeles y Medio. Bueno, Dos Ángeles y Medio ha sido una sorpresa maravillosa para todos. Dos Ángeles y Medio fue una película que se produjo en 1958. La produjo por iniciativa privada la familia Corredor, la familia interesada en el cine, y la financió. Sin embargo, se procesó en los laboratorios de cine el antecesor de Inravisión, que era la Oficina de Información de la Presidencia de la República, que tenía aquí instalado el laboratorio de cine. Vino aquí a ser procesada, a ser revelada y a terminar el proceso de edición. Y cuando está aquí en ese proceso, muere el director y muere el productor general de la película. Y la película queda en el archivo y nunca se exhibe. La película se empieza a convertir como en un mito de los que saben mucho de cine. Los especialistas en historia del cine y los cineastas sabían que se había filmado Dos Ángeles y Medio. Pero no sabían dónde estaba. Pero no sabían dónde estaba y sospechaban que debía estar en Inravisión. Y vinieron a buscarla muchas veces. Pero claro, aquí tenemos 12.000 rollos de cintas de cine que nunca habían sido organizados ni procesados, sino que estaban guardados. Como los archivos de hace 30 años, ¿no? Estaban allí. Esta película, Dos Ángeles y Medio, entonces se quedó en el archivo. La familia Corredor, el hijo de Gustavo Corredor, que es el actor que aparece allí, venía a buscarla. Habían venido en distintas épocas con críticos de cine y decían, tiene que estar aquí, pero no la encontraban. Y hace muy poco tiempo, en el 2010, en medio de un convenio que hicimos entre RTBC y la Fundación Patrimonio Fílmico, en el momento de trasladar el material hay que hacer un inventario de qué hay, y allí Rito Alberto Torres, que también sabía que debía existir la película, empieza a encontrar pistas de que esta es la película. Y pasa un buen tiempo, años probablemente, hasta reunir 18 rollos, los 18 rollos de la película, y estar seguros que sí era la película. Y que son en ese orden, ¿no? Y que están en ese orden. Eso implica mucho conocimiento, Claro. mucho trabajo para llegar a armarla.
¿Qué tal Entre encontrarse otras- una película de Tarantino y uno no sabe cuál rollo es? Porque Como el viento se llevó lo que queda ensamblada al revés. esas ¿no? películas que no tienen el tiempo lineal, sino que se va para atrás, para adelante, y uno, ¿será que el rollo 4 es el 4 o es el 1? Exactamente, entonces es todo un trabajo especializado de gente que Claro. sabe cine, pero que tiene además los implementos técnicos para poder montar la película, para poder proyectarla y para poder armarla. Además había una dificultad adicional y es que como los responsables de la película murieron antes de que terminara la película, hay un momento en que el hilo narrativo es muy claro, pero hay un momento en que es un poco extraña y lo que ocurrió es que la terminaron como pudieron, porque ya había muerto el director. Entonces, con imágenes que había, ensamblaron y terminaron, y al final de la película narrativamente es un poco extraño, y es que está adicionado. Eso también generaba mucha confusión para poder armarla. Entonces ya la familia Corredor se entera, y fue muy emotivo para todo el mundo ver al maestro Gustavo Corredor, que es un veterano actor de la televisión colombiana, se sienta a ver por primera vez la película en que por primera vez había actuado a los 15 años. Él era un muchacho a los 15 años. Él resalta precisamente casi que el sentido ético y humano de estos dos niños que se ven con un bebecito rico, claramente rico, y dice, tenemos que ir a devolver a este niño a la familia, este niño se perdió. El niño travieso se mete en el carrito, en la zorrita, que tienen los gamines. Los carros de balineras. Los que carros de llamaban, la sí. balinera, los niños se van con su carrito de balineras, llegan hasta el barrio Egipto y cuando se dan cuenta están con el bebé. Y dicen, no, tenemos que devolverlo. Y la película transcurre en la aventura que transcurre entre el barrio Egipto y el regreso al Parque Nacional para devolver al niño. Y mientras tanto pasan pues, por la fábrica Ítalo de Sí, chocolatines, chocolate, sí. pasan por la casa musical Conti. Conti, Sí, de instrumentos musicales, sí. intervienen varios músicos increíbles, el autor del Cuchipe, Ah. de Chiquinquirá yo vengo, Sí, sí. entonces son una cantidad de cuadros costumbristas que lo ponen a uno a cuestionarse sobre qué ha pasado con la ciudad en estos 60 años. Y en ese sentido, para un archivo como el nuestro, un archivo audiovisual, todos los documentos son valiosos. Claro. Más allá de que esta película, según los críticos de cine, tiene un valor intrínseco como cine, para nosotros como guardianes de esta memoria, como historiadores, es valioso. No, imagínese per se. para los urbanistas, para los arquitectos, para los que hacen historia de cómo era Bogotá, que a veces también hay vacíos, ¿no? ¿Cómo es que era la carrera 10ª? Completamente. La película la proyectamos primero en la Embajada Ecuatoriana. Invitamos al maestro Corredor a que la viera, invitamos a algunos personajes como muy interesados y allegados a esta historia. Y cuando la proyectamos, Gustavo Corredor nos dice, esa casa que aparece allí, que era mi casa, que era la casa de mi papá, pues quedaba aquí a una cuadra de donde estamos. Ah, Entonces, en la misma proyección se activa todo un mecanismo de construcción de memoria entre todos recordando, y la casa estaba ahí. Tatiana, pues muy interesante todo lo que usted nos ha dicho, todas estas peripecias de rescatar la memoria. Yo creo que este es uno de los trabajos más divertidos que uno puede tener en la vida, sobre todo porque aquí uno puede apreciar el valor de tantas personas que hicieron estas peripecias para que hoy los televidentes tengan los contenidos allí tranquilamente en su casa. Pues han pasado 62 años de historia de gente que son héroes anónimos y heroínas anónimas que hicieron hasta lo imposible para que hoy nosotros podamos vernos y reconocernos en la televisión. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. ¿Por qué será que nos encanta guardar fotos? Todos tenemos algún álbum, cajas llenas de fotos, a veces clasificadas, a veces sin clasificar. Por lo general siempre son como de eventos festivos, ¿no? Un matrimonio, un bautizo, el niño recién nacido, hay como 100.000 fotos entre el año 0 y el año 1, ya después empieza a haber cada vez menos fotos hasta que desaparecen, por lo menos en la época. Ahora con las fotos digitales pues hay fotos de todo, a toda hora, a todo momento, pero en la época de las fotos en papel, por ejemplo, nunca hay fotos de entierros, nunca hay fotos de que
o no sé, en la unidad de cuidados intensivos que llevaron a la tía, no, es como cuando la tía se iba a casar o consiguió un novio, pero no porque estuvo, en fin. Los momentos festivos nos encanta guardarlos en fotografías, rememorarlos, o también objetos, ¿no? Objetos que nunca usamos, que están guardados, arrumados. Yo por lo menos tengo la manía de guardar de todo. Y objetos que uno es incapaz de botar porque dice, ah, no, eso me recuerda, por ejemplo, a mí esta flauta me recuerda a la época en que tocaba en agrupaciones infantiles del Conservatorio de Música. Estamos hablando del año 69, 70, imagínense, eso fue hace décadas, casi 50 años, pero igual aquí está la flauta, mal que bien. Todos esos intentos de guardar recuerdos lejanos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro trabajo, objetos que de una u otra manera nos recuerdan quiénes fuimos, pues son bien importantes porque de conocer, de recordar lo que fuimos, es que sacamos los elementos para entender quiénes somos. Por ese motivo es que es tan importante la memoria y sobre todo la memoria cuando está organizada, porque una cosa es tener, como muchos de nosotros, 4 o 5 canastos que compramos en la laguna de Fuquene llenas de fotos, donde empiezan a sacar fotos, ¿y este quién era? ¿Y esta fue la fiesta de cumpleaños de quién? Pero bueno, en el caso de una familia no es grave, pero imagínense el Archivo General de la Nación, ¿cómo era que se llamaba este presidente de Colombia? Y este fue presidente o ministro, que me suena como conocida la barba, imagínense. Por ese motivo, la labor que desempeña Señal Memoria es importantísima. ¿Por qué? Porque aquí en RTBC está la memoria de 70 o hasta más años de la Radiodifusora Nacional de Colombia, hoy Radio Nacional, y también están 62 años de la historia de la televisión. Obviamente en los primeros tiempos de la televisión pues no había grabaciones magnetofónicas, había cine, muchos programas en directo, muchas cosas que sucedieron se perdieron. Para Señal Colombia el ejercicio de la memoria está, como lo decíamos, en recuperar las vidas de personajes del arte, de la cultura, de la política, pero también al mostrar el presente de las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas, se está dejando un testimonio que dentro de 10, 20 o 30 años, con mucha seguridad, mejor dicho, con toda seguridad, van a ser fundamentales para entender cómo era Colombia a comienzos del siglo XXI, o sea, nuestros tiempos, cómo eran los indígenas, en qué situación estaban, qué pensaban ellos de lo que estaba ocurriendo en sus comunidades, a su alrededor, y por ese motivo para Señal Colombia la memoria es fundamental. La memoria es un bien muy preciado de los individuos, las familias, las sociedades, las naciones y también de un sistema de medios públicos como RTBC. Por eso, a través de sus producciones y de un proyecto como Señal Memoria, aquí se preserva. El recuerdo más grande que tengo en mi corazón son mis padres, porque nos dio un gran ejemplo, y lo otro porque nos dejó nuestra casa de todos mis hermanos y la conservamos todavía, así seamos viejos. Ese es el recuerdo más lindo. Una de las cosas que yo guardo es la cédula de mi mamá, pero hay algo muy importante que uno debe guardar en la forma y la manera en que ellos lo criaron a uno, ¿no? Yo tengo un anillo que ella me regaló cuando tenía 13 años y me quedaba grande y entonces yo lo llenaba de hilo para que me quedara bueno. El recuerdo más lindo que dejó mi abuelita fue el amor, el cariño, los valores. De ser su nieta, fue la persona más grande de mi vida, la que yo quise muchísimo y que nunca podré olvidar. Guardo una foto de mi hija. Es muy importante esa foto de mi hija porque en estos momentos ella no vive conmigo, falleció y para mí es lo más importante que puedo tener en la vida. Lo guardo en un cofrecito que tengo especial para el fotico de ella. Recuerdo mi niñez, el no haber tenido padre y haber hecho mi vida en un ambiente demasiado buenísimo, diría para mí, porque hoy en día de lo que yo soy en la vida,
lo he hecho sin ayuda de mis padres. Así llegamos al final de este capítulo dedicado a la importancia de la memoria y más en un medio audiovisual como Señal Colombia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Para seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.